La psicología del trauma infantil. Desde temprano, el ser humano es moldeado por experiencias que muchas veces no logra comprender completamente. El trauma infantil no es solo un evento aislado, sino una herida que se infiltra en la psique y se esconde en las sombras de la mente. Carl Jung creía que todo aquello que reprimimos en la infancia no desaparece. Al contrario, se aloja en el inconsciente e influye en nuestro comportamiento adulto. Piensa en un niño que creció en un entorno donde expresar emociones era visto como una debilidad. Ese niño, al convertirse en adulto, puede desarrollar dificultades para conectarse emocionalmente, sin entender que esa barrera fue construida mucho antes de que tuviera conciencia de ello. El impacto psicológico del trauma infantil puede compararse con una tinta invisible que mancha todas las áreas de la vida sin que la persona lo perciba. Muchas inseguridades, miedos irracionales y patrones de comportamiento autodestructivos surgen de experiencias que fueron enterradas en el pasado. Jung sugería que, sin integrar estas experiencias en la conciencia, la persona seguiría siendo gobernada por ellas, como una marioneta cuyos hilos son tirados por manos invisibles. Por ejemplo, alguien que creció con padres extremadamente críticos puede convertirse en un adulto perfeccionista, incapaz de aceptar errores no por elección, sino porque aprendió que equivocarse significa rechazo. La represión de estos recuerdos crea la llamada sombra, un concepto central en la psicología de Jung. La sombra está compuesta por todo aquello que negamos de nosotros mismos: dolores, deseos, inseguridades, sentimientos prohibidos. Y cuanto más intentamos ignorarla, más fuerte se vuelve. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas se irritan profundamente con características de los demás que, de alguna manera, reflejan aspectos que ellas mismas intentan ocultar? Esto sucede porque aquello que rechazamos en nosotros mismos siempre encuentra una manera de manifestarse, aunque sea proyectado en los demás. Y no pienses que la sombra se limita a grandes traumas. Pequeñas heridas, como la sensación de no haber sido escuchado en la infancia, pueden generar patrones duraderos. ¿Cuántas personas pasan la vida buscando validación, tratando de ser aceptadas de todas las formas posibles, sin darse cuenta de que ese deseo proviene de una carencia antigua? Carl Jung decía que solo nos volvemos completos cuando miramos hacia adentro y enfrentamos aquello que nos atormenta. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo comenzar a ver algo que ha estado oculto por tanto tiempo? Curiosamente, la vida siempre da pistas. Nuestras reacciones emocionales más intensas, nuestros patrones repetitivos, nuestros miedos sin una explicación aparente, todo esto son señales de que algo enterrado necesita salir a la luz. ¿Quién no se ha sorprendido reaccionando de forma exagerada ante una situación simple? A veces, un simple comentario puede activar un disparador emocional que nos lleva a actuar de manera desproporcionada. Esto no es aleatorio. Son traumas de la infancia que aún viven dentro de nosotros, esperando ser reconocidos. Pero el problema es que la mayoría de las personas evita este proceso. Mirar nuestra propia sombra requiere valentía. Significa admitir que algunos de los dolores que cargamos no fueron causados únicamente por el mundo exterior, sino también perpetuados por nosotros mismos a lo largo de la vida. Y esta constatación puede resultar incómoda. Sin embargo, Jung creía que la verdadera libertad solo llega cuando tenemos el coraje de iluminar aquello que está en la oscuridad. Y quizá la pregunta que queda es, ¿por dónde empezar? Una de las formas más efectivas es la autoobservación. Prestar atención a las emociones que surgen en situaciones cotidianas, cuestionar las reacciones impulsivas e investigar sus orígenes. En lugar de simplemente aceptar "yo soy así", vale la pena preguntarse, ¿por qué soy así? ¿Hubo una experiencia específica que moldeó este comportamiento? ¿Algo que escuché repetidamente en mi infancia? Este tipo de reflexión abre puertas a un nuevo nivel de autoconocimiento. Y al abrir esa puerta, un nuevo mundo se revela. Pero reconocer la sombra es solo el primer paso. ¿Qué sigue después? ¿Cómo lidiar con lo que encontramos en las profundidades de la psique? Aquí entramos en uno de los aspectos más fascinantes de la psicología de Carl Jung, el papel del inconsciente y los arquetipos que emergen de los traumas. El inconsciente y los arquetipos del trauma. El inconsciente es una dimensión invisible que gobierna gran parte de nuestras decisiones, emociones y comportamientos. Carl Jung fue uno de los primeros en explorar a fondo esta parte oculta de la psique, mostrando que hay mucho más en nosotros de lo que percibimos conscientemente. El inconsciente no solo almacena recuerdos reprimidos, sino que también moldea patrones de pensamiento y emoción que repetimos sin darnos cuenta. Imagina a alguien que teme profundamente el abandono sin saber exactamente por qué.
Ese miedo puede no haber surgido en la vida adulta, sino tener raíces en una infancia marcada por inseguridad emocional, quizá por el distanciamiento de los padres o por experiencias de rechazo. Dentro de este inconsciente, existen fuerzas poderosas que Jung llamó arquetipos, patrones universales que influyen en nuestra forma de ser y de percibir el mundo. Cuando alguien sufre un trauma en la infancia, ciertos arquetipos se activan y comienzan a guiar la vida de esa persona. Un ejemplo clásico es el arquetipo de la víctima, donde la persona, después de experiencias dolorosas en la infancia, comienza a verse a sí misma como alguien indefenso y sin control sobre su propio destino. Este arquetipo puede manifestarse en pensamientos como, las cosas siempre me salen mal o nada de lo que hago importa. Otro arquetipo común que nace del trauma es el del salvador. Muchas personas que crecieron en entornos caóticos o abusivos desarrollan la necesidad de salvar a los demás, porque en algún momento aprendieron que su valor radica en ayudar, y no simplemente en ser. Así, entran en relaciones tóxicas, asumen responsabilidades que no les corresponden y ponen las necesidades de los demás siempre por delante de las suyas propias. ¿Cuántas veces hemos visto personas emocionalmente agotadas porque viven intentando solucionar la vida ajena? Pero, ¿cómo aparecen estos arquetipos en el día a día? Piensa en la persona que, sin darse cuenta, siempre se involucra con parejas emocionalmente indisponibles. O en aquella que, inconscientemente, se sabotea en el trabajo porque le teme al éxito. Estos patrones no son aleatorios. Provienen de historias que el inconsciente repite constantemente, basadas en las heridas de la infancia. Y lo más curioso es que, cuanto más ignoramos estos patrones, más se repiten. Como si el inconsciente dijera, oye, todavía no has resuelto esto, así que voy a ponerte esta situación enfrente otra vez. El primer paso para romper este ciclo es identificar qué arquetipo ha dominado tu vida. ¿Será que has asumido el papel de la víctima? ¿Del salvador? ¿Del guerrero exhausto que nunca pide ayuda? Cada uno de estos patrones tiene una raíz en el inconsciente, y sacarlos a la luz de la conciencia ya es un gran avance. Una buena práctica es observar qué situaciones despiertan reacciones emocionales intensas. ¿Qué es lo que más te irrita de los demás? ¿Cuáles son los desafíos que se repiten en tu vida? Hacerte estas preguntas puede traer revelaciones sorprendentes. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has notado un patrón repitiéndose en tu vida sin una explicación lógica? ¿Te ha pasado esto? Cuéntamelo en los comentarios. La buena noticia es que los arquetipos no son estáticos. Una vez que se toma conciencia de ellos, es posible transformarlos. Jung llamaba a este proceso individuación, un camino de autoconocimiento e integración del inconsciente. Esto significa que no tienes por qué ser prisionero del pasado, pero para cambiar, es necesario estar dispuesto a enfrentar las sombras que habitan en tu mente. Y es precisamente en este punto donde entra uno de los conceptos más fascinantes de la psicología junguiana, el niño interior. Esta parte olvidada de nosotros mismos guarda tanto las heridas como la capacidad de sanación. Pero, ¿cómo podemos acceder a él y recuperar lo que se ha perdido? El niño interior, herida y sanación. Dentro de cada adulto existe un niño que nunca dejó de existir. Carl Jung veía a este niño interior como una parte esencial de la psique, que lleva tanto la alegría espontánea como las heridas más profundas. Muchas de las dificultades emocionales en la vida adulta surgen precisamente porque este niño fue ignorado, reprimido o herido en algún momento. Cuando un niño crece en un entorno donde no se siente amado, valorado o seguro, esa experiencia queda registrada en su inconsciente y se manifiesta de diversas formas en la vida adulta, ya sea la dificultad para confiar en los demás, el miedo al rechazo o la necesidad constante de validación. Pero, ¿cómo saber si tu niño interior está herido? Hay algunas señales claras: autocrítica excesiva, dificultad para aceptar elogios, sensación constante de vacío o la impresión de que nunca eres lo suficientemente bueno. Estos sentimientos a menudo provienen de mensajes internalizados en la infancia, palabras dichas por los padres, maestros u otras figuras importantes que, sin darse cuenta, moldearon una visión distorsionada de uno mismo. Un niño que fue constantemente comparado con los demás puede crecer creyendo que necesita ser perfecto para ser amado. Uno que tuvo sus emociones invalidadas puede convertirse en un adulto que no sabe reconocer ni expresar sus propios sentimientos. La buena noticia es que el niño interior no desaparece, solo se esconde, esperando ser escuchado. Y para sanarlo, es necesario establecer un diálogo con esta parte olvidada. Esto puede hacerse de varias maneras.
Una técnica simple pero poderosa es escribir una carta a ti mismo cuando eras niño. Pregúntale qué extraña, qué miedos tiene y qué le gustaría escuchar. Puede parecer un ejercicio sencillo, pero muchas personas se sorprenden con las emociones profundas que emergen. Otro ejercicio efectivo es recordar actividades que traían alegría en la infancia y recuperarlas en la vida adulta. Bailar sin razón, dibujar, jugar con una mascota, todo esto puede ser una forma de reconectar con esta parte vital de la psique. Además, hablar contigo mismo con amabilidad es un paso esencial. Muchas veces, somos nuestros peores críticos, repitiendo internamente las mismas palabras duras que escuchamos en el pasado. Si un niño se cae mientras aprende a caminar, nadie lo llama incompetente, al contrario, lo animan a intentarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué no nos tratamos a nosotros mismos con la misma paciencia? La forma en que nos hablamos internamente puede fortalecer o debilitar nuestro niño interior. Otro punto crucial es aprender a validar tus emociones. Si te enseñaron a aguantarte las lágrimas o a ser fuerte todo el tiempo, es posible que hayas aprendido a ignorar tus propios sentimientos. Pero las emociones no desaparecen, se acumulan y se manifiestan de otras maneras, como ansiedad, irritabilidad o incluso síntomas físicos. Crear el hábito de nombrar lo que sientes, sin juzgarlo, ya es un gran paso hacia la sanación. Y hablando de síntomas físicos, el trauma infantil no se limita a la mente, también queda registrado en el cuerpo. Muchos de los bloqueos emocionales que cargamos pueden manifestarse como tensión muscular, problemas digestivos o incluso dolores crónicos. Pero, ¿cómo almacena el cuerpo estas memorias? Y, más importante aún, ¿cómo podemos liberarlas? El cuerpo como memoria del trauma. Muchas personas creen que el trauma es algo exclusivamente psicológico, pero Carl Jung y otros estudiosos de la psique ya señalaban que el cuerpo también es un gran depositario de nuestros dolores emocionales. Lo que no es procesado por la mente termina almacenándose en los músculos, la postura, la respiración e incluso en los órganos internos. Por eso, algunas personas cargan tensiones inexplicables en los hombros, sienten una opresión constante en el pecho o enfrentan problemas digestivos crónicos sin una causa aparente. El cuerpo habla, y muchas veces está contando una historia que la mente se niega a escuchar. La ciencia moderna ha confirmado esta conexión entre trauma y cuerpo. Investigadores como Bessel van der Kolk, autor del Cuerpo lleva la cuenta, explican que las experiencias traumáticas generan respuestas fisiológicas que pueden volverse permanentes. El sistema nervioso, al ser expuesto al estrés repetitivo en la infancia, puede entrar en un estado de hiperalerta, donde el cuerpo reacciona constantemente como si estuviera bajo amenaza, incluso cuando no hay un peligro real. Esto puede provocar ansiedad crónica, insomnio e incluso dolores musculares persistentes. Si alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo está siempre tenso sin una razón aparente, quizás la respuesta esté en memorias que aún no ha logrado liberar. Y aquí surge una cuestión importante: ¿cómo liberar al cuerpo de estas marcas invisibles? Una de las prácticas más efectivas es el movimiento. Caminar, bailar, hacer yoga o incluso ejercicios simples de estiramiento pueden ayudar a desbloquear tensiones acumuladas a lo largo de los años. Lo que puede parecer un simple estiramiento diario, en realidad, podría estar ayudando a liberar emociones atrapadas desde la infancia. Las técnicas de respiración también son poderosas, ya que ayudan a regular el sistema nervioso y traer la mente de vuelta al presente. Otro enfoque interesante es la terapia somática, que trabaja directamente con las memorias corporales. Esta terapia se centra en ayudar al cuerpo a completar respuestas que fueron interrumpidas en el pasado. Por ejemplo, un niño que vivió una experiencia de miedo intenso puede haber sentido el impulso de correr, pero no pudo hacerlo. Ese impulso queda atrapado en el cuerpo, generando ansiedad y tensión años después. Las terapias corporales permiten que estas respuestas naturales finalmente se completen, brindando alivio tanto emocional como físico. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo carga tensiones que parecen no tener explicación? A veces, los dolores y molestias pueden estar vinculados a emociones reprimidas. ¿Te has identificado con esto? Déjame tu comentario, será un honor aprender también de tu experiencia. Además, pequeños cambios en el día a día pueden ayudar a reconectar el cuerpo y la mente. Practicar la respiración consciente durante unos minutos al despertar, masajear las zonas del cuerpo que suelen tensarse o incluso tomarte un momento para notar cómo estás sentado, caminando o respirando ya son formas de comenzar este proceso. Si el cuerpo es un libro,
Cada dolor o molestia es una página que puede ser leída y comprendida. Y al leer esas páginas, comenzamos a ver patrones. Descubrimos que ciertas emociones y dolores físicos están ligados a episodios específicos de nuestra historia. Y este entendimiento es esencial para la individuación, el concepto central de Carl Jung que nos enseña a transformar el dolor en fuerza. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo podemos integrar nuestra sombra, nuestros traumas y convertirnos en versiones más completas de nosotros mismos? La individuación, transformando el dolor en fortaleza. Carl Jung decía que la individuación es el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, un camino de autodescubrimiento que exige valentía, porque nos obliga a mirar hacia adentro y enfrentar todo aquello que evitamos. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de toda la vida. Sin embargo, pocas personas realmente se atreven a recorrerlo, porque es mucho más fácil proyectar nuestras sombras en los demás y culpar al mundo externo por nuestros conflictos internos. Pero quien no enfrenta sus propias heridas, se convierte en prisionero de ellas. La individuación es, por lo tanto, un acto de liberación. El primer paso en este proceso es la conciencia. Jung afirmaba que hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Muchas personas creen que están atrapadas en ciertas circunstancias sin darse cuenta de que son sus propios patrones inconscientes los que crean estas situaciones repetitivas. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas siempre terminan en los mismos tipos de relaciones tóxicas? ¿O cómo otras parecen estar siempre al borde del fracaso, sin importar cuánto intenten avanzar? Esto no ocurre por casualidad. Son repeticiones del inconsciente, tratando de sacar a la luz algo que necesita ser resuelto. Pero, ¿cómo romper estos ciclos? Primero, es necesario reconocer qué patrones están gobernando tu vida. Haz un ejercicio. Piensa en 3 dificultades recurrentes que enfrentas. Ya sea en las relaciones, el trabajo o la autoestima, observa qué situaciones se repiten. Ahora pregúntate, ¿cuándo en mi infancia me sentí así por primera vez? Esta simple pregunta puede revelar mucho sobre el origen de esas dificultades. Si sientes que nunca eres valorado en el trabajo, es posible que hayas crecido escuchando que tenías que esforzarte al máximo para ser aceptado. Si siempre tienes miedo de ser abandonado, puede que esa inseguridad haya surgido en la infancia, cuando te sentiste desamparado por alguna figura de apego. Sin embargo, identificar la raíz del problema no es suficiente. El siguiente paso es la resignificación. Muchas personas pasan años atrapadas en una narrativa de víctima, culpando a los padres, la sociedad o la suerte por la vida que tienen. Pero esto no transforma el dolor en fortaleza, sino que solo perpetúa el sufrimiento. Jung sugería que la sanación ocurre cuando logramos dar un nuevo significado a nuestro pasado. Esto no significa negar el dolor o minimizar lo que ocurrió, sino ver esas experiencias como parte de nuestra construcción y no como una condena. Para hacer esto más concreto, piensa en la metáfora del herrero. Cuando un metal en bruto se coloca en el fuego, se vuelve maleable, pero necesita ser moldeado con golpes firmes hasta tomar su forma final. Lo mismo ocurre con la psique humana. Los desafíos y dolores de la vida son como ese fuego intenso que nos vuelve receptivos a la transformación. Pero sin el proceso de moldeado que es el autoconocimiento y la individuación, seguimos siendo solo materia en bruto, sin definición, sin control sobre nosotros mismos. Otra clave en este proceso es la integración de la sombra. Muchas veces luchamos contra características que consideramos negativas en nosotros mismos. Si nos enseñaron que sentir rabia es malo, reprimimos esa emoción hasta que explota de manera destructiva. Si aprendimos que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad, nos volvemos fríos y emocionalmente desconectados. Pero Jung enseñaba que no debemos eliminar estos aspectos oscuros, sino integrarlos de manera consciente. Alguien que siempre ha reprimido su rabia puede descubrir que, cuando se canaliza bien, esa misma energía se convierte en asertividad y poder personal. Del mismo modo, alguien que teme la vulnerabilidad puede darse cuenta de que aceptar sus emociones lo hace más fuerte, no más débil. Además, la creatividad juega un papel fundamental en este proceso. Muchas de nuestras emociones reprimidas pueden expresarse a través del arte, la escritura, la música o incluso la actividad física. Jung veía el arte como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, una forma de traer a la superficie contenidos internos que no podemos acceder solo con la racionalidad. Si alguna vez has sentido alivio después de escribir sobre un problema,
pintar sin preocuparte por el resultado o bailar sin pensar en lo que estás haciendo, has experimentado un poco de este proceso de integración. Y hay un aspecto fascinante en este camino. A medida que avanzamos en la individuación, nos volvemos menos reactivos al mundo externo. Situaciones que antes nos desestabilizaban empiezan a ser afrontadas con más equilibrio. Personas que solían sacarnos de quicio dejan de tener ese poder sobre nosotros. Esto ocurre porque, al integrar nuestras propias sombras, dejamos de proyectarlas en los demás. Es como si antes estuviéramos atrapados en un teatro donde todos a nuestro alrededor eran personajes de un guión que ni siquiera sabíamos que existía, y de repente nos convertimos en los directores de nuestra propia obra. Eso no significa que el dolor desaparezca por completo. El pasado sigue existiendo, las marcas emocionales no se borran. Pero hay una gran diferencia entre cargar una herida abierta y una cicatriz. La primera duele al menor roce, mientras que la segunda es un recordatorio de lo que ya hemos superado. Y ese es el verdadero poder de la individuación: transformar las heridas en sabiduría, el dolor en crecimiento y la sombra en una fuente de fortaleza. Pero hay un área de la vida donde la influencia del trauma infantil se manifiesta con mayor intensidad: las relaciones. Ya sea con parejas amorosas, amigos o incluso en el trabajo, nuestras heridas de la infancia siguen resonando en nuestras interacciones. ¿Cómo moldea este pasado la forma en que nos conectamos con los demás? ¿Cómo podemos evitar repetir patrones destructivos y construir relaciones más sanas? Las relaciones y el reflejo del trauma infantil. Nuestras primeras relaciones definen la manera en que percibimos el mundo y a las personas a nuestro alrededor. Carl Jung creía que las experiencias de la infancia crean moldes internos que sirven como referencia para todas las relaciones futuras. Si un niño crece en un entorno de amor y seguridad, probablemente desarrollará un apego saludable, confiando en los demás y sintiéndose cómodo al expresar sus emociones. Pero si, por el contrario, la infancia estuvo marcada por la negligencia, el abuso emocional o la inestabilidad, esas experiencias pueden convertirse en patrones destructivos que se repiten en la vida adulta. Lo más intrigante es que estos patrones no siempre son evidentes. Muchas veces, una persona que sufrió rechazo en la infancia puede desarrollar una personalidad aparentemente independiente, alguien que no necesita a nadie. Pero en el fondo, esa independencia puede ser solo un mecanismo de defensa, un escudo contra la posibilidad de volver a ser lastimado. De la misma manera, alguien que creció sin recibir suficiente afecto puede desarrollar un apego ansioso, buscando constantemente validación en los demás y temiendo ser abandonado. ¿Alguna vez has notado estos patrones en alguien, o incluso en ti mismo? El inconsciente tiene una forma curiosa de intentar resolver heridas antiguas. Nos hace repetir ciertas dinámicas con la esperanza de que, esta vez, el desenlace sea diferente. Por eso, algunas personas siempre terminan en relaciones tóxicas, eligiendo parejas que las tratan de manera similar a como fueron tratadas en la infancia. No porque disfruten el sufrimiento, sino porque hay un deseo inconsciente de reparar esa historia, de obtener finalmente el amor y la aceptación que no tuvieron en el pasado. El problema es que esta búsqueda rara vez trae el resultado esperado. Al repetir patrones, el trauma solo se profundiza, reforzando la creencia de que el amor duele o que nadie es confiable. Para romper este ciclo, es fundamental tomar conciencia de él. Un buen ejercicio es observar tus propias relaciones y preguntarte: ¿existe un patrón aquí? ¿Elijo siempre el mismo tipo de persona? ¿Mis relaciones despiertan los mismos miedos e inseguridades una y otra vez? Este tipo de reflexión puede revelar mucho sobre las dinámicas inconscientes que moldean tu vida. Pero la buena noticia es que es posible resignificar estas experiencias y construir relaciones más saludables. Esto comienza con la autorresponsabilidad. Muchas personas entran en relaciones esperando que la otra persona llene sus vacíos emocionales, pero esta expectativa es peligrosa. Jung decía que proyectamos en el otro aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros, y por eso muchas relaciones fracasan. Cuando esperamos que alguien nos ame de la manera en que nuestros padres no lo hicieron, ponemos una carga enorme sobre esa persona y creamos frustraciones inevitables. El amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la plenitud interna. ¿Y cómo construir esa plenitud? Un paso fundamental es aprender a validarte a ti mismo. Si siempre has buscado la aprobación de los demás, intenta preguntarte: si no necesitara la aceptación de nadie, ¿qué haría diferente? Este simple ejercicio puede revelar cuántas decisiones han sido tomadas solo para complacer a otros. Además,
Desarrollar relaciones más saludables implica establecer límites claros. Muchas personas que han sufrido traumas infantiles tienen dificultad para decir no, porque temen ser rechazadas. Pero aprender a defenderte es una de las mayores demostraciones de amor propio que puedes tener. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has notado cómo tu pasado influye en la forma en que te relacionas con los demás? ¿Te consideras más desapegado o tienes miedo al abandono? Déjamelo en los comentarios. Reconstruir nuestra manera de conectar con los demás no es un proceso rápido, pero es liberador. Y cuando comenzamos a liberarnos de estos patrones, abrimos espacio para algo más grande, la verdadera comprensión de quiénes somos más allá del trauma. Pero, al final del día, ¿quiénes somos sin nuestro dolor? ¿Qué queda cuando dejamos de definirnos por las heridas del pasado? El trauma infantil puede dejar marcas profundas, influyendo en nuestra manera de pensar, sentir y relacionarnos con el mundo. Pero la buena noticia es que estas heridas no tienen por qué definirnos para siempre. La sanación es posible, y el primer paso es comprender cómo lidiar con estos dolores del pasado. ¿Y si te dijera que existen caminos para transformar ese dolor en autoconocimiento y crecimiento? He dejado en la pantalla final un vídeo donde exploramos exactamente eso, cómo sanar las heridas de tu infancia con las enseñanzas de Carl Jung. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.